En la cena de cumpleaños de mi madre, mi hijastra levantó la copa y me llamó el plan de jubilación de mi padre. Nadie rió. Y lo que pasó después terminó en un escenario, frente a 200 personas, con una grabación que lo cambió absolutamente todo. Si te gustan las historias reales de traición, dinero y justicia silenciosa, quédate hasta el final, porque esto apenas empieza, y no olvides suscribirte para no perderte el desenlace. Me llamo Elena. Tengo 58 años y llevo toda mi vida cuidando números ajenos, nóminas, impuestos, cuentas que otros no saben ordenar. Creía que sabía leer una situación con solo mirarla. Me equivoqué. Y esa equivocación estuvo a punto de costarme todo lo que había construido. Habíamos reservado un salón privado en Casa Roble, el mejor asador de Villaverde, para celebrar los 80 años de mi madre, Carmen. Pasé 3 semanas organizando cada detalle, porque para mí esa noche no era solo una cena, era un homenaje. Llamé 2 veces para asegurarme de que la entrada fuera cómoda para su andador, pedí una silla con respaldo firme y llevé desde casa un cojín especial, porque su rodilla operada aún se resentía si pasaba demasiado tiempo sentada. Quería que todo fuera perfecto para ella. Mi hermana Rosa llegó con un ramo enorme de rosas rosadas. Mi hijo Daniel condujo casi 1 hora después del trabajo, todavía con la camisa que guardaba en el coche para las ocasiones familiares. La luz cálida del salón, la madera oscura de las paredes, los manteles blancos, todo invitaba a sentarse derecho, a comportarse. Debía ser una noche hermosa. Y durante unos minutos, lo fue. Valentina, la hija de mi esposo Ricardo, llegó 40 minutos tarde, envuelta en un abrigo color crema que yo misma había ayudado a pagar en Navidad, cargando un bolso que costaba más que mi primer coche usado. Besó a su padre, saludó a mi madre con un gesto rápido de la mano y dijo que el aparcamiento había sido una locura. Pero el aparcamiento estaba medio vacío cuando yo llegué. Callé. Llevaba 2 años intentando ser una buena madrastra, y me habían enseñado, o me había convencido yo misma, de que la paciencia era el precio de construir una familia nueva. Al principio pagué cosas pequeñas, la factura del móvil, una consulta dental, algunos libros de texto. Después llegaron las cuotas de la universidad, el seguro del coche, una mensualidad fija, para que pudiera concentrarse en sus estudios, según Ricardo. Le estás dando una oportunidad real, me decía, y a mí, después de 12 años viuda, esa frase me sonaba a estar construyendo algo otra vez. A tener, por fin, un propósito compartido. La cena avanzaba bien. Mi madre contó, entre risas, la vez que la detuvo la policía en 1968, conduciendo sin carné el coche de mi padre. Incluso Ricardo reía. Entonces Daniel le preguntó a Valentina por sus clases de administración. Ella, sin levantar la vista del móvil, respondió que todo era muy fácil cuando tu padre se casa con una mujer obsesionada con las hojas de cálculo y los pagos automáticos. Daniel dejó de sonreír. Rosa bajó su copa de agua despacio. Y entonces Valentina, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, levantó su copa de vino y brindó, por papá, que por fin encontró un plan de jubilación con buen historial crediticio. Nadie rió esa vez. El silencio se sintió como un golpe físico. Le pedí, con calma, que se disculpara. Ella se negó, dijo que solo estaba bromeando, que yo era muy organizada. Insistí en que eso no era lo que había dicho. Y entonces Ricardo puso su mano sobre mi muñeca. No con fuerza suficiente para doler, pero sí con la suficiente presión para detenerme. Ella no es tu hija, Elena. No la corrijas. Lo dijo alto. Ese detalle lo recordaría después, no solo las palabras, sino el volumen, calculado para que toda la mesa entendiera exactamente cuál era mi lugar. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No roto. No furioso. Quieto. Retiré la mano. Terminamos la cena entre risas forzadas y silencios incómodos. Pagué la cuenta, porque mi tarjeta ya estaba registrada en el restaurante desde la reserva. En el coche, de regreso a casa, Ricardo esperó hasta pasar la tercera rotonda antes de hablar.
Me acusó de haberlo humillado delante de todos. Le recordé que su hija me había insultado en el cumpleaños de mi madre, y que él me había negado, en voz alta, cualquier autoridad para corregirla. Entonces no esperes que la mantenga como si lo fuera, le dije. Se quedó callado el resto del trayecto. A la mañana siguiente me desperté antes de las 6, con la espalda ardiendo. Preparé café, apliqué calor en la zona lumbar y abrí el portátil en la mesa de la cocina. Empecé a revisar 22 meses de movimientos bancarios. Nunca había dejado de llevar registros ordenados. En mi profesión, los números aburren, pero rara vez mienten. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Matrícula, seguro del coche, cuotas del vehículo, 900 euros mensuales, para gastos, el móvil, la hermandad universitaria, gastos dentales, un depósito para un semestre en el extranjero. Y entonces vi varias transferencias marcadas como educación de Valentina, casi 30.000 euros en total, que no iban a la universidad. Iban a una cuenta vinculada al negocio inmobiliario de Ricardo. Cancelé todos los pagos futuros que yo controlaba legalmente. Quité a Valentina como usuaria autorizada de mi tarjeta. Detuve la mensualidad. Cancelé el pago automático del coche. Redirigí mis propios ingresos a una cuenta a la que Ricardo no tenía acceso. No toqué su vehículo. No llamé a la universidad. Simplemente dejé de ofrecer mi dinero. Cuando Ricardo bajó a la cocina y vio los extractos impresos sobre la mesa, su furia inicial duró apenas 5 segundos. Después su mirada se detuvo en las transferencias, y el color desapareció de su rostro. Eso no es mi cuenta personal, dijo. Es más complicado. Con Ricardo, todo lo relacionado con su dinero era complicado. Todo lo relacionado con el mío era, simplemente, familia. Ese mismo día, Valentina me llamó furiosa desde un centro comercial porque su tarjeta ya no funcionaba. Le expliqué, sin rodeos, que su propio padre había dejado muy claro que yo no era su madre. Horas después, publicó algo en redes sobre mujeres mayores que usan el dinero para controlar a las más jóvenes. No mencionó mi nombre. No hacía falta. La hermana de Ricardo me llamó indignada. Incluso Daniel, mi propio hijo, tuvo que recordarme, con cariño pero con firmeza, que él me había advertido desde el principio sobre Ricardo. Herida en el orgullo, le contesté mal y colgó. Ese día entendí que había lastimado a la única persona que de verdad intentaba protegerme. Fui al banco a reunirme con Cristina, mi gestora de confianza desde hacía 11 años. Juntas repasamos línea por línea 22 meses de movimientos. El total me dejó sin aliento, 84.000 euros. Parte había ido donde Ricardo decía. Pero una parte considerable había terminado en su empresa, en un préstamo comercial, en cuentas identificadas solo con unas iniciales que yo no reconocía. Cristina cerró la carpeta con suavidad. «Necesitas un abogado», me dijo. Contraté a Manuel, un abogado paciente pero directo, de esos que no prometen venganza, sino resultados. Revisando mis cuentas de inversión, descubrimos algo peor: alguien había intentado añadir a Ricardo como titular conjunto de una de ellas. La solicitud había sido rechazada porque la firma no coincidía. No se había movido ni un euro. Pero quien fuera que presentó ese formulario conocía el saldo exacto de la cuenta. Solo 2 personas en el mundo lo sabían, mi esposo y yo. Los días siguientes se volvieron extrañamente tranquilos, casi peor que los gritos. Ricardo dejó de discutir. Empezó a ser educado, no cálido, no arrepentido, simplemente educado. Preguntaba si quería café. Cocinaba, calentaba toallas para mis manos doloridas por la artritis. 2 semanas antes, yo hubiera interpretado esos gestos como un intento sincero de reparar el matrimonio. Ahora se sentían como negociaciones silenciosas, cada amabilidad con papeles invisibles adjuntos. Una tarde, mientras bajaba una garrafa de detergente al sótano, mi ciática me traicionó, la garrafa se me resbaló y el líquido azul se derramó por el suelo. Me senté en el último escalón y lloré, no por el detergente, ni siquiera por el dinero, sino por una sola pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza: ¿cómo pude ser tan tonta?
Llamé a Rosa de madrugada. Ella me dijo algo que no olvidaré jamás: estar sola después de perder a Pablo no fue un defecto de carácter. Mientras tanto, Ricardo empezó a contar otra historia, no a mí, sino a todos los demás. Un vecino me preguntó si estaba bien, mencionando que había oído que yo estaba bajo mucho estrés. Un cliente me escribió para confirmar que no pensaba jubilarme. Pequeños comentarios, ninguno alarmante por separado, pero juntos formaban un patrón inquietante. Ricardo no solo se defendía, estaba sembrando dudas sobre mi memoria, sobre mi juicio, preparando a todos para no creerme si algún día hablaba. Entonces, algo inesperado ocurrió. Valentina me pidió vernos. Nos encontramos en una cafetería, sin maquillaje, con el pelo recogido, sin ropa de diseñador. Me contó que había recibido un aviso de la universidad: si no ponía su cuenta al día, no podría matricularse el próximo semestre. Había llamado a su padre 12 veces. Él decía estar gestionando la financiación, pero ella lo había visto en fotos, en una recepción de negocios, sonriendo, sin rastro de estar resolviendo nada. Entonces sacó de su mochila varios correos impresos. Uno mencionaba mi negocio de consultoría. Otro, mi casa. Y una frase me heló la sangre: cuando Elena firme el Nuevo Testamento, no tendremos que seguir pidiendo permiso. Nunca había firmado nada así. Valentina, pálida, confesó que su padre le había pedido, apenas el día anterior, que firmara una declaración asegurando que yo siempre supe a dónde iba el dinero. Ella se negó. Días después, Manuel me llamó con más información. Había hablado con Marlene, la exesposa de Ricardo. Guardaba absolutamente todo: correos, registros financieros, documentos del divorcio, y confirmó que Ricardo había hecho exactamente lo mismo durante su matrimonio anterior. Peor aún, parte del dinero que yo creía destinado a la educación de Valentina en realidad había servido para cubrir obligaciones pendientes del acuerdo de aquel divorcio. Ese mismo día recibí una llamada de Arturo, dueño de una ferretería para la que llevo la nómina desde hace 15 años. Su voz sonaba distinta, más grave, más triste. Me contó que Ricardo lo había llamado, como amigo, para advertirle que yo me estaba volviendo olvidadiza, que quizás debía buscar a otra persona para su contabilidad antes de que las cosas se complicaran. Arturo había cuidado a su esposa durante 7 años de Alzheimer. Sabía exactamente cómo se veía el olvido real. Y lo que veía en mí no era eso. Me pidió que fuera a verlo esa misma tarde. Cuando llegué, tenía 2 cafés listos, uno con crema, como siempre lo tomo. Me reprodujo el mensaje de voz de Ricardo. Escuchar mi propio nombre convertido en excusa, en advertencia velada, me dejó sin palabras. Arturo, con calma, me dijo que llevaba 15 años confiando en mí, que había corregido errores de nómina que le habían ahorrado miles de euros, y que no pensaba dejar de confiar en mí ahora, precisamente cuando más lo necesitaba. Presenté una denuncia formal por la solicitud fraudulenta de mi cuenta de inversión. Manuel insistió en que el caso más sólido no era penal, sino civil: fondos propios que habían entrado en el negocio de Ricardo bajo explicaciones engañosas, gastos presentados como educativos que no lo eran, y un intento deliberado de dañar mi reputación profesional. Firmé la solicitud de separación legal. Pedí también restricciones financieras temporales y una auditoría forense completa. Ricardo intentó restarle importancia, sugiriendo ante todos que yo atravesaba un estrés emocional considerable, insinuando incluso, con sutileza cruel, posibles problemas de memoria. Fue entonces cuando Arturo se puso de pie, sin prisa, sin levantar la voz, y reprodujo en su teléfono el mensaje de voz de Ricardo para que todo el salón lo escuchara. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier grito. Y entonces Valentina también se levantó, temblando, y confesó ante todos que su propio padre le había mentido sobre el testamento, sobre el dinero, sobre absolutamente todo. La junta directiva pospuso la entrega del premio, en vista de la información presentada. No hubo aplausos, ni gritos, ni escándalo teatral. Solo consecuencias comenzando, en el silencio más incómodo que había vivido jamás. El divorcio tardó casi 1 año en resolverse. Recuperé parte de mis ahorros, aunque no todos. La justicia, descubrí,
también tiene su propio precio. El negocio de Ricardo se derrumbó pocos meses después. Vendió su coche de lujo y se mudó a un apartamento modesto. Valentina tomó un semestre de pausa en la universidad, se mudó con su madre, trabajó en la librería del campus y firmó un acuerdo para devolver, poco a poco, cada euro que había cargado en mi tarjeta. Meses después, tomando café juntas, me dijo algo que llevaba tiempo esperando escuchar, que había confundido mi generosidad con debilidad. Le respondí que no, que en realidad había sido prueba de que confié en la persona equivocada. Ella sintió y me prometió que no volvería a cometer ese error. Hoy, curiosamente, mi espalda duele menos desde que dejé de cargar los problemas de todos los demás. Y entendí, quizás demasiado tarde pero justo a tiempo, que la bondad no exige un sacrificio eterno, y que el amor jamás debería costarte tu propio criterio. Si alguna vez confundieron tu generosidad con una obligación, espero que recuerdes esto: poner un límite puede costarte una relación, pero puede salvarte a ti misma. Y a veces, ahí, exactamente ahí, empieza una vida mejor. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla hoy, suscríbete para no perderte las próximas historias reales, y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías subido a ese escenario?